Cómo pagar a tu proveedor de Alibaba desde Perú este 2024 y reducir el riesgo de ajuste de valor. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magali Vega y en el video del día de hoy te voy a compartir información muy importante para que reduzcas el riesgo de ajuste de valor ante una duda razonable por la SUNAT. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que si utilizas la plataforma de Alibaba y vas a pagar a través del Trade Assurance de la plataforma, cuando vas a realizar el pago, la cancelación a tu proveedor, puedes realizar el pago con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito o con una transferencia bancaria. ¿Qué tienes que tener en cuenta tu importador de Perú este 2024? Esta nota informativa publicada en la plataforma www.sunat.gov.p, operatividad aduanera, donde tú como importador debes acreditar la modalidad de pago consignada en la DAN de importación. Esto conforme a la Ley 28194, que es la ley para la lucha contra la evasión y la formalización de la economía, donde te detalla las diferentes modalidades de pago y en caso de no consignar esta información, puedes ser acreedor de una multa equivalente al 30% del valor FOB declarado. Entonces, ¿por qué te recomiendo que si vas a realizar compras o transacciones dentro de la plataforma de Alibaba y el monto supera los $500, realices el pago con transferencia bancaria? En este momento te voy a detallar el por qué. Debes tener en cuenta, además de ello, la resolución de Superintendencia 239-2023 de la SUNAT, publicada en el Diario Peruano el 25 de noviembre del 2023, donde detalla la resolución de superintendencia del procedimiento específico de valoración de mercancías según el acuerdo de valor de la OMC. ¿Qué buscas tú como importador importador desde Perú? Que se respete el primer método de valoración, correcto, el valor de la transacción de las mercancías importadas. ¿Qué quiere decir? Que se respete el pago o el comprobante de pago que tú estás presentando a la SUNAT. Entonces, dentro de todo lo que es este procedimiento, que te detalla que tú como importador debes debes presentar el sustento del precio realmente pagado o por pagar. Todo esto con documentos comerciales, financieros y contables que amparen las mercancías objeto de valoración. Entonces, dentro de todo lo que es este formato que ustedes lo van a poder descargar en el Diario El Peruano, te detalla toda la información correspondiente al método de valoración. Además de ello, si quieres protegerte dentro de todo lo que es un ajuste de precios, por una duda razonable, recuerda que junto con tu proveedor puedes presentar una lista de precios de exportación que deben contener como mínimo la siguiente información: nombre comercial del vendedor en el extranjero, dirección, teléfono, página web u otros datos de identificación, descripción de las mercancías, unidad de comercialización, precio unitario de cada producto, condiciones de entrega, que es el Incoterm, periodo de vigencia, descuentos otorgados, comisiones de corresponder y firma de la persona autorizada por el vendedor en el extranjero. Es decir, que puedes añadir esta información para poder demostrar al especialista en aduana que el precio que tú estás presentando, que el comprobante de pago que tú estás presentando corresponde al valor de la transacción por las mercancías importadas. Miren, además de ello, este en realidad es un documento bastante corto que ustedes van a poder realizar, que ustedes van a poder verificar. Deben tener en cuenta lo siguiente: ¿por qué les recomiendo que si tu transacción dentro de la plataforma de Alibaba de pago a tus proveedores supera el monto de los $500, lo realices a través de una transferencia bancaria? Porque dentro de los documentos financieros presentados como sustento del valor declarado, debe consignarse dentro del concepto de pago la factura comercial, la factura pro forma, una orden de compra, una identificación de contrato, cualquier otro documento que identifique la transacción que se refiere a la importación y el monto. Magali, perfecto, pero ¿qué sucede si yo pago con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito? Cuando tú pagas utilizando esos métodos, no puedes consignar directamente la orden de compra, la orden de factura o ninguno de estos datos, a diferencia que si lo haces realizando todo lo que es una transferencia electrónica. Para los que ya han pagado con tarjeta de débito, tarjeta de crédito dentro de la plataforma de Alibaba, van a poder revisar que dentro de todo lo que es esas transacciones te va a aparecer el pago www.alibaba.com, pero no queda detallado claramente a qué proveedor has realizado ese pago. Y aquí, como te van detallando, tiene que estar consignado cuál es la forma de pago,
debe estar identificado claramente los datos del importador, debe estar claramente identificados los datos del vendedor, que en este caso viene a ser tu proveedor. Entonces, por favor, es muy importante y dentro de todo lo que es la opción de transferencias de fondo, ¿cómo puedes acreditar ese pago realizado por transferencia bancaria con una solicitud de transferencia, con el voucher o liquidación de la operación, con el mensaje de confirmación SWIFT o con la nota de débito o cargo a cuenta por el retiro de fondos de los estados de cuenta que sustente la operación debitada? Entonces, por favor, ten en cuenta esta información que te estoy compartiendo el día de hoy si quieres tener una importación exitosa y de esta manera poder afrontar una duda razonable y evitar o reducir el riesgo que se realice un ajuste de valor a la importación que vienes realizando. Ten en cuenta que esta modalidades de pago también se aplican si estás contactando a proveedores de Global Sources, Made in China o cualquier otro proveedor de cualquier otro país. Así que espero que esta información te sea de utilidad y tengas este 2024 importaciones exitosas. Gracias.